Alguien debería inventar un equivalente a la palabra japonesa sundoku, pero para el acto de acumular cursos que nunca terminas. No sé si lo conoces, pero el término sundoku se define como ese placer de comprar libros y no leerlos, acumulando una pila de libros sin leer en la mesilla de noche, en el suelo o donde sea. Yo estoy muy en ese barco. El episodio de hoy, esta semana, te cuento una automatización que monté y que, aunque parezca un poco extraño, tiene que ver mucho con esto del sundoku. ¿Cómo lo llevas? Hablamos de casos prácticos, nivel intermedio. Tengo que decir que ese placer de acumular libros, o en este caso cursos, es algo que practico más de lo que quisiera cuando estoy del lado del alumno y que sufro muchísimo cuando estoy del lado del formador. Además, me consta por conversaciones con más creadores de formaciones y de contenido que es algo que también preocupa bastante. ¿Cómo conseguir que, después de comprar un curso, el alumno consiga completarlo y le saque partido? Hago un break aquí, borro lo que iba a contarte y sigo con la automatización porque si no me voy a liar muchísimo. En la tercera edición del Desafío Automatista decidí cambiar un poco el rumbo. Por si no lo conoces, el Desafío Automatista es mi formación más completa para aprender a automatizar y a manejar la herramienta que a mí más me gusta, que es Make. Es una formación que hago un par de veces al año o 3, según cómo pueda cuadrarlo en la agenda, y que mezcla clases en directo, vídeos y un poco de seguimiento personalizado según las distintas ediciones. Pero bueno, al lío. En la tercera ocasión que lancé el Desafío Automatista, decidí cambiar la forma en la que lo planteaba. Añadí un test de evaluación al final de cada módulo con una puntuación mínima del 80% para superarlo. Este test no podías saltártelo, ni podías saltarte ni clases, ni alterar el orden en el que estaban publicados los vídeos. Yo había pasado mucho tiempo diseñando ese programa y tenía sentido que se ejecutara y que se viera en el orden en el que yo lo estaba contando, aunque a veces nos tiente la idea de ir hacia otra clase que nos seduce más. El formador ha pasado tiempo en estructurarlo, entonces tiene sentido ejecutarlo así. Y otro de los cambios que hice fue que en lugar de desbloquear un módulo cada semana, que era algo que había hecho al principio, decidí que las clases se desbloqueaban automáticamente al terminar el test correspondiente. Unas semanas después puedo decir, bueno, ya unos meses, pero a las semanas de haberlo hecho, pude afirmar que habían sido muy buenas decisiones, y de hecho son decisiones que se han mantenido a lo largo de las ediciones. Una vez validado, decidí meterle un poquito más de automatización al asunto. Te cuento que monté, que puedes ver la imagen también en las notas del episodio. Cada vez que un automatista completa un cuestionario, registro los datos más relevantes de ese test en Airtable, en una base de datos de Airtable, y lo relaciono con el alumno y con el curso para hacer un seguimiento de los datos. Hasta llegar ahí lo hacía de modo manual, me llegaba un mail con la información y yo lo consultaba, respondía y demás. Ahora ese email lo he eliminado para vaciar mi bandeja de entrada y lo vuelco todo en Airtable y ya lo gestiono de manera pues más agrupada, a final de mes, a final de semana, según el volumen de carga. Entro un poquito más en detalle de lo que hace la automatización. Desde LearnDash, que es mi plataforma de formación, que está alojada en WordPress, está dentro de mi WordPress, se lanza un webhook con los datos del cuestionario. Por un lado, como hay un par de preguntas en cada cuestionario que son de desarrollar, las recorro. Para cada una de esas preguntas le pido a WordPress los datos de la respuesta. Una es para detectar los bloqueos, así que lo almaceno en una variable de bloqueos. Y otra para ver los mayores aprendizajes que ha tenido el alumno en ese módulo. Así que va a la variable de aprendizajes. Eso es bastante obvio.
Y luego recupero esas dos variables y almaceno todos los datos en Airtable. Check, 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 check. Todo listo. Se podría hacer una versión muy simplificada, que fuera una automatización en 2 pasos, recibir los datos y guardarlos en Airtable. Pero me gusta tener la parte de las preguntas a desarrollar a mano, sin tener que buscarlas dentro de WordPress, porque me da mucho contexto y me ayuda mucho a entender en qué punto está el alumno, cómo puedo mejorar el curso y cómo puedo ayudarle más a avanzar en el siguiente paso. Para disparar el trigger de cada vez que un automatista complete un cuestionario, tuve que probar varias opciones, pero ninguna me cuadró. Al final me decanté por una simple pero efectiva. Un plugin que se llama WP Webhooks, que además tiene ese trigger gratuito en el repositorio de WordPress y que me salvó la vida. Después de eso lo fui mejorando y me dediqué a volcar los resultados en una interfaz de Airtable que me permitiera ver, como en un pequeño cuadro de mandos, la evolución de los alumnos, hacer el seguimiento y demás. Y ya está. La verdad que cuando monté esto no había trabajado mucho con las automatizaciones de LearnDash y tienen mucho potencial. De hecho, tengo ahí como en el radar varias cosas que quiero montar dentro de la academia de automatistas. También tiene muchas carencias, pero ese es otro tema. Otra cosa muy positiva de este caso práctico que te cuento es que a las pocas semanas ya encontré la manera de aplicar ese conocimiento en un proyecto de un cliente, al menos en un 30-40% de la automatización eran calcadas. Esa es la ventaja y de lo que siempre hablo de perder el tiempo y de jugar con Make, porque nunca sabes cuándo vas a poder reaprovechar eso en otra automatización. Y listo, nos vemos la semana que viene, automatista. Como te decía antes, he dejado y he borrado lo que te iba a contar, porque en realidad iba a soltarte una turra en este podcast sobre cómo he ido diseñando las ediciones del desafío automatista. Y esto tenía poco que ver con la automatización, que es para lo que estás aquí, pero si te interesara que hablara de ese proceso creativo a la hora de diseñar las ediciones, soy todo oídos y te comparto alguna reflexión sobre ello en algún otro episodio. Nos vemos. Adiós.